sobre la ciudad actual de Quito. Ni tan franciscana, y tampoco tan milenaria. La identidad actual de la ciudad es más bien producto de planes urbanísticos que se consolidan en forma a finales de los 80 y que tuvieron un nuevo despunte en la primera década de los 2000. Son procesos que responden a la configuración de las ciudades propias en la modernidad, modelo incompatible con la realidad de estas tierras, pero que tiene su origen entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Es decir, llega bastante tarde. Y así es, se trata del preludio entre modernidad y posmodernidad que tiene el Ecuador. Y de estos años vengo a hablarte hoy. La década empieza con una mala noticia. Había muerto Luis Alberto, del dúo Benítez Valencia. Pero antes de empezar, debo decirte que todo el material fílmico, como las fotografías, son auténticamente nacionales, pertenecientes a la época y recuperadas luego de una extensa investigación. Y es que entre estas dos décadas, hay un boom migratorio en razón de las reformas agrarias y el petróleo, procesos históricos que se confabularon para dar una pincelada que definiría a la historia del país. Los pequeños campesinos accedían a las tierras, al fin, pero aún eran pobres y optaban por revender los terrenos a los hacendados, los cuales en muchos casos ya no las querían más, porque habían invertido todo su capital en las nacientes urbes, que era el mismo destino de los campesinos. Todo el mundo se agolpaba en las ciudades, y como resultado, muchos terrenos quedaron improductivos y abandonados, por lo que se dicta una nueva reforma agraria en 1974. Y para que te hagas una idea de esto, en Quito había 200.000 habitantes para 1959, y para 1974, 600.000 eran las ánimas conviviendo en una ciudad, que ya no daba abasto suficiente para los que convivían en ella. Era un 300% en el aumento de la población, tan solo en una década. Y ya te lo habrás preguntado, ¿a dónde fue a vivir tanta gente? Quito era una ciudad pequeña, con terrenos de hacienda al sur y al norte. Ni modo, tuvieron que ser ocupados para que la naciente ciudad pudiera fluir. Y así nacen sectores como por ejemplo en el norte, el Comité del Pueblo, de igual manera San Carlos con sus conjuntos habitacionales, La Mena al sur de Quito o también La Forestal, el Bosque y todo el sector de la Mariana de Jesús en el norte, o sectores que se expandían de manera vertical y horizontal como la Villaflora, el Pintado o Conocoto. Y nada de esto sucedía porque sí. El impacto del petróleo llegaba a beneficiar a todos los estratos. Hay que imaginar un país que dejaba economías agrarias y que hizo brotar riquezas casi de la noche a la mañana. Se emprendió una industrialización nunca vista. También era el Ecuador un monumento al despilfarro, pero aún así se daba abasto. A 20 sucres llegó a equivaler el dólar americano en el mejor de estos tiempos. Había una constante aceleración y la gente continuaba migrando de los campos a la ciudad. Una canción de la época, interpretada por el quiteño Héctor Jaramillo, describe esta realidad en unos versos. Han pasado ya 6 cosechas, en el campo solo hay rastrojos, con tu partida has dejado en mis pechos solo abrojos. Todo bien hasta aquí. Ahora imagino un domingo 31 de agosto de 1975, un día tranquilo para salir a tomar algo en una de las nacientes cafeterías en la Plaza Grande, cuando ves que por el Palacio de Gobierno sale una tanqueta de guerra disparando y decenas de militares armados. Así es, las pugnas armadas por el poder nunca faltaron, y en agosto de 1975 hay un intento de golpe militar, bastante violento con cruce de balas, contra el entonces dictador militar Guillermo Rodríguez Lara. Pero a ver, ¿cómo que un dictador? Sí. Brevemente hay que decir que para 1970 gobernaba Velasco Ibarra ya en su último periodo, pero en el que mostraría su más fiero rostro, porque para ese año se había autoproclamado dictador. Y 2 años más tarde, para 1972, el general Guillermo Rodríguez Lara había dado un golpe de estado para ascender al poder. Y para 1975 sufriría un intento golpista por parte de la misma milicia, que costó vidas, pero que logró contener. Y así se mantuvo en el poder hasta finales de la década. Las crisis políticas nunca se fueron, así como la pobreza y la precarización de la vida. La bonanza del petróleo no fue ninguna panacea para problemas estructurales. Pero estábamos en medio de la ilusión de la modernidad. La ciudad se expandió como nunca y dejó plasmada de forma material su simiente. Y aunque a veces los veas nada más como moles de hormigón armado o simples edificios cuadrados, son símbolos de esta época. Desde la Casa de la Cultura, las instalaciones actuales de la Escuela Politécnica Nacional, hasta prácticamente todos los grandes edificios que rodean el ejido, la Amazonas y la Avenida Colón. Pero también está el nuevo Palacio Municipal y la tan repetida ilusión de la modernidad, con conjuntos multifamiliares y elevados pasos vehiculares, como los que están en la 10 de agosto, con el puente del Guambra y el triple paso desnivel de la Avenida Orellana y Eloy Alfaro. Y apareció también la versión moderna de la Virgen de Legarda. Este es mi lugar favorito. El panecillo. A menudo me escapo hasta aquí y tumbada en la hierba cierro los ojos y sueño. Es hermoso soñar. Sí. Una vez me quedé dormida no sé cuánto tiempo. Me despertó la lluvia y cuando abrí los ojos el cielo estaba encantado. Había un arco iris que entrelazaba las montañas con el infinito.
Y el supermercado de La Favorita se mueve al primer centro comercial al estilo norteamericano en Quito, es decir, el Iñaquito o CCI, que hasta el día de hoy existe, porque en medio de todo el desenfreno por la llave del petróleo abierta, se incluía el imitar un modelo extranjero. A fin de cuentas, era la globalización pegando en el país, y se adopta el American Way of Life. Estas dinámicas estaban en todas partes, norte, centro y también en el sur de la ciudad. De hecho, una de las primeras bandas de rock ecuatoriano se conforma en el sur de Quito, con los grupos Luna Llena, La Naranja Mecánica y La Pandilla, con integrantes de los dos puentes, La Villaflora o El Pintado. Y toda esta influencia rockera al sur detonaría en los conciertos de la Concha Acústica que empiezan en los 80. Las ropas acampanadas, camisas desabotonadas con grandes cruces tipo Black Sabbath también estaban ya presentes, y por supuesto, las minifaldas. Eran los últimos ecos de la moda de los 60, que tardaron un poco en aparecer por estos lugares. Y la televisión, que recién había aparecido en Quito para el 67, transmitiendo desde las lomas de Lichimbía. Para los 70 ya era un fenómeno en las familias, aunque muchas veces una por barrio. Para esta década ya emitían su señal Ecuavisa, Gamavisión, Teleamazonas y TC, donde el señor Osvaldo Valencia, más conocido como Mr. Soul Train, ya emitía su programa. Y los cines no se quedaban atrás, estaban estrenando películas como Rocky II o El Exorcista. ¿Qué más te puedo decir de esta época? Guápulo era como hoy mismo. Si no me crees, mira esto. Aunque los domingos era un poco distinto. También ya existían los restaurantes vegetarianos y los comerciales de cerveza eran divertidos. Pilsener, Malta y Club. 3 cervezas sanas y deliciosas para los que saben disfrutar sanamente del mejor ambiente. La cerveza alegra el corazón y le da sabor a la vida. En sus paseos, cuando la cerveza se hace presente, hay más ambiente. Por cierto, durante toda esta década se la pasaron haciendo unos huecos en las lomas de San Diego, San Roque y San Juan, unas construcciones naturales de piedra dura y cangagua en el límite occidental de la ciudad. Habían algunos que no tenían fe, pero para 1978 se abrieron los túneles que hasta ahora existen en Quito. Ni un paso atrás, Sixto fue alcalde de Quito durante toda esta década, desde el 70 hasta el 78, 2 periodos con una notable administración, aunque derribó importantes edificios virreinales y decimonónicos en pro de un urbanismo extranjero. El trébol y su sistema vial también ya se mostraban para conectar a Quito con los valles. Y en 1978, la ciudad es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y para el 79, el dictador Rodríguez Lara se retira y el país vuelve a la democracia con Jaime Roldós. Hecho curioso, pues aquí empieza el descalabro de la economía ya de lleno. Y listo, haz el experimento mental de mezclar todo este cúmulo de acontecimientos históricos y cotidianos, también la bonanza y la creciente influencia extranjera, y piensa en qué pudo salir mal, porque en los 80 sí que la tuvimos un... Próxima.